Grande nuestro Dios, hermano. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en el Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 10, aleluya. Grande nuestro Dios, hermanos. Vamos a dar lectura de la palabra de Dios, hermanos, ahí en Mateo 10, del 1 al 6. Del 1 al 16, perdón. Gloria a Dios. Mateo capítulo 10, del 1 al 16. Vamos a dar lectura ya a la palabra de nuestro Dios para dar principio. El tema o el título de la lección de esta mañana: instrucciones para los discípulos cristianos. Es el tema, ¿no? Instrucciones para los discípulos cristianos. Mateo capítulo 10, del 1 al 16, dice la palabra. Yo leo el primero, usted es el segundo, y concluimos ahí en el 16. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, el hijo del Feo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sean dignos, y posad ahí hasta que salgáis. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillos como paloma. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gloria, honra y alabanza, Dios, porque usted la merece, Padre. En este momento vamos a compartir la enseñanza. Espíritu Santo, toma control en esta mañana. Que usted venga a hablar, que usted venga a ministrar, que usted venga a tocar, que usted venga a restaurar, sanar, liberar, hacer toda la obra perfecta, Padre. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que ministre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. El tema, hermanos, en esta mañana: instrucciones para los discípulos cristianos. Es el tema en esta mañana. Instrucciones para los discípulos cristianos, hermanos. Cuán importante es que entendamos, hermanos, cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro ministerio, cuál es nuestro talento, hermanos, qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que Dios nos ha puesto para hacer, para que sigamos adelante, hermanos, siguiendo la obra del Señor. Aquí el Señor, hermanos, les da una lección a sus discípulos. Los viene y les pone un trabajo, hermanos, una responsabilidad. Y esto es lo que a veces no entendemos nosotros, hermanos. Cuando Dios pone algo en nosotros, cuando Dios pone el talento, el don, el ministerio, hermanos, y a veces nosotros no actuamos conforme lo que Dios nos ha dado. Y aquí vamos a ver, hermanos, la instrucción que Dios le da a sus discípulos y de qué manera tenían que actuar. Y si ustedes vieron la lección, hermanos,
que si no había un lugar, que no lo recibieran dignamente, que sacudieran los pies de los zapatos del polvo y se fueran para otro lugar. A veces nosotros, hermanos, intercedemos, preparamos el terreno, hablamos, oramos y a veces no quieren. Pero yo creo que estamos en el momento de la gracia y hay que seguir intercediendo, especialmente por todos aquellos que necesitan salvación. Hay muchas almas perdidas hoy en nuestros días, hermanos. Hay muchas almas extraviadas. Hay muchas personas, hermanos, que toman a la ligera el evangelio. Toman a la ligera la palabra, toman a la ligera el lugar. Está en la presencia de Dios, hermanos, cuando tenemos que entender que Dios es un Dios santo y Él no ha cambiado. Amen. Él sigue siendo el mismo. Nosotros podemos cambiar, pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo digno de recibir gloria, honra y alabanza. Aquí la palabra, hermanos, cuando Dios elige a sus 12 discípulos, que los llamó, hermanos, para ir a ministrar, para ir a predicar, para ir a sacar espíritus malos, a sanar enfermos, a hacer toda la obra, hermanos, que Cristo vino a hacer. Aquí les estaba dando su entrenamiento. Así como usted y yo, hermanos, que tenemos que empezar, a veces no queremos, pero yo le digo una cosa. Para empezar a ministrar, hermanos, a compartir, tenemos que buscar primeramente la guianza de Dios y vivir nosotros una vida que a Dios le agrade. Una vida que sea agradable delante de Dios, hermanos. No que vivamos igual como el de afuera y venir querer administrar a la iglesia. Tenemos que vivir conforme la voluntad de Dios para poder administrar, hermanos, a otros. ¿Qué ejemplo estamos siendo? Es lo que nos vamos a dar las instrucciones de aquí que les da Jesús a sus discípulos. Aquí, para empezar, nos dice, la mayoría de nosotros conocimos a Jesús y el camino a la salvación a través de otra persona. Alguien nos testificó, alguien nos administró, alguien habló con nosotros o alguien nos invitó a un servicio. Es la única manera que venimos al conocimiento de Dios. Cuando alguien, otra persona, fue el medio para que nos acercáramos a Dios. Hemos recibido la ayuda y la dirección y la enseñanza de hermanos en la fe. Yo simplemente, hermanos, puedo entender que al principio, cuando yo empecé, hermanos, hubo gente que me dirigió, que me enseñó, que intercedía por mí, aunque muchos de ellos ya no están ahorita, ya partieron con el Señor, pero sin embargo, lo que me enseñaron, la dirección, la oración por mí, puedo ver el fruto de que continúo. Pero muchos hermanos no quieren obedecer, no quieren escuchar, no quieren que nadie le diga nada, no quieren que nadie los corrija, que nadie les llame la atención, se enojan, se sienten. Cuando es algo bueno para nosotros, para poder permanecer en el camino de Dios. Porque esto no es del que empieza, sino del que termina la carrera. Hemos empezado la carrera, hay que llegar hasta la meta final, hermano. No hay que quedarnos a medio camino, hay que perseverar en medio de problemas, de escasez, de críticas, de burlas, de que nos decepcionen las personas o X, hermano, que venga a nuestra vida. Usted y yo tenemos que permanecer a Dios, porque nosotros no salvamos, el que salva es Dios, el que perdona es Él, el que nos ofrece vida eterna es Él. Yo le ofrezco vida eterna, Dios sí nos ofrece vida eterna. El hombre no ofrece nada. No puede prometerte algo que no puede cumplir. Pero sin embargo Dios te promete algo que sí puede cumplir. Nosotros nos decepcionamos de las amistades, de los amigos, de los hermanos, de los parientes. Pero Dios es el fiel. Dios es el verdadero. Dios es el que santifica, el que perdona, el que bendice, el que restaura. Es Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, usted permanezca fiel a Dios. Ese es lo que yo quiero que entendamos. Vendrán situaciones
que dice en la vida cristiana hemos recibido ayuda, dirección, enseñanza de hermanos en la fe. Es importante que los cristianos ayudemos a otros a encontrar el camino a una relación con Dios. Esto es nuestro trabajo o nuestra responsabilidad. Enseñar a otros a caminar en el camino de Dios. Que se enderezcan y vayan por un camino que Dios nos está demandando. Cuando lo hacemos, le estamos guiando en el primer paso al discipulado. Un camino a recorrer durante toda la vida, mediante el cual Jesús los ha transformado. A mí sí me da tristeza, hermanos, cuando personas que conocen la palabra por años, por toda una vida, hermanos, y ahora que estamos viviendo los tiempos difíciles de los últimos tiempos, se aparten de ella. Han pasado muchas situaciones, han enfrentado muchos problemas, situaciones, y ahora se han apartado. Eso sí me da tristeza, porque le digo, a mí los problemas no me han salvado, a mí las situaciones no me han salvado. Ha sido Dios, por medio de Jesucristo. Y puedo permanecer por medio del poder del Espíritu Santo que sigue aquí entre nosotros, que nos da la fortaleza para seguir adelante. El poder del Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Aquí vamos a ver, así como alguien probablemente le ayudó a conseguir empleo en algún momento de su vida, aun si esa persona lo publicó en internet, usted necesitó de esa ayuda para llegar a donde tenía que ir. En esta lección exploraremos cómo Él declara las buenas nuevas en clave a sus discípulos, conforme ayudamos a las personas a llegar donde necesitan ir espiritualmente, y luego seremos desafiados a ayudar a otros a vivir esa misma fe que hemos llegado a practicar. A pesar de la presencia muy real de la resistencia e incluso la persecución de un mundo perdido, una vida así es el corazón del discípulo. Ustedes saben cuál fue la vida de los discípulos, cómo terminaron, cómo fue el final de sus discípulos. Proclamaron. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Los discípulos hicieron su trabajo, pero sufrieron persecución, encarcelamiento y aún hasta la muerte. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿qué me separará del amor de Cristo? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Espada? ¿Cuchillo? ¿Qué me puede separar del amor de Dios? ¿Qué nos dice la palabra? No nos preocupemos por el que mata el cuerpo, sino que el alma se pierda, el que manda el alma al infierno. Eso es lo importante. No te importa quién destruya este cuerpo es terrenal, aquí se va a quedar, pero el alma vuelve a Dios, quien la dio, y tenemos que presentarnos ante Él para ser juzgados según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Tenemos que ser juzgados por nuestro trabajo. Pues le digo, ¿cuántos de nosotros estamos cumpliendo el propósito de nuestra vida aquí en la tierra? Dios nos llamó, ahora estamos haciendo la obra por la cual Él nos ha llamado. Dios nos introdujo al Evangelio. Estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. La palabra de Cristo ofrece instrucciones para la vida cristiana. Es el centro de esta lección. Las palabras de Cristo ofrecen instrucciones para la vida cristiana. Yo siempre les he dicho, en esta Biblia hay solución para todos los problemas de la vida. El problema es que no la leemos, no la escudriñamos, no captamos la enseñanza, el mensaje que Dios nos está enseñando para poder seguir adelante. Aquí hay instrucciones para todas situaciones, pero ¿cuánto las buscamos? ¿Cuánto las atesoramos? ¿Cuánto las tomamos, hermanos? Y le hacemos nuestra esta palabra. ¿Estás enfermo? Ahí nos dice cómo tenemos que actuar. ¿Estás triste? Ahí nos dice cómo debemos actuar. ¿Estás afligido? Ahí nos dice de qué manera tenemos que actuar.
estamos en necesidad. Ahí lo dice la palabra, de qué manera podemos actuar. Pero qué, hermano, queremos vivir a nuestra manera, hacer nuestra vida a nuestra manera. Por eso el tema, la palabra de Cristo ofrece instrucciones para la vida cristiana. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibid, dad de gracia. Esta es la instrucción que Dios le da a sus discípulos. Y esta es la instrucción que nos da Dios a usted y a mí. Los cielos, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia recibiste, dad de gracia. ¿A cuántos de nosotros nos vendieron la salvación? A nadie. Así que nosotros tenemos que compartir esta misma palabra con aquellos que tienen necesidad. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que le echasen fuera, para sanar a toda enfermedad y a toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, estos primero Simón, Pedro, Andrés, hermano de Jacob, hijo de Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Estos son los discípulos. Pero sin embargo dice, Jesús instruyó a sus discípulos sobre cómo usar la autoridad. Usted y yo tenemos esa misma autoridad, hermano. Porque Él mismo dijo en su palabra antes de ascender al cielo, y aún cosas mayores harán en mi nombre por cuanto yo voy al Padre. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos el poder, tenemos la autoridad, pero no la usamos. No hemos aprendido a usar el poder, hermanos. El poder de la palabra, hermanos, de qué manera hablamos. ¿Qué decimos? No, hombre, Dios nunca me va a sanar. Dios no quiere que hables así. Ese nunca va a cambiar. Dios no quiere que hables así. Son palabras negativas. Son palabras tristes. Dios no nos declaró esa palabra, hermano. Dios nos dijo de esta manera. Jesús instruyó a sus discípulos a usar la autoridad que le fue dada, otorgada, para hacer milagros, así como el propósito de su autoridad. ¿Qué le dijo a aquel hombre de la mano seca? Aquel hombre le dijo, si quieres puedes sanarme. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero ser sano. Aquel hombre extendió su mano y su mano fue restaurada. ¿Qué le dijo el ciego Bartimeo? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Que recobre la vista. Y fue lo que hizo Jesús, recobrar la vista de aquel ciego. ¿Qué le dijo a Lázaro? Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. ¿Qué dijo su hermana? No quiten la piedra, ya hiede, ya tiene más de 4 días de muerto. Pero sin embargo, Jesús sabía el poder y la autoridad que Él tenía. Y ese mismo poder y esa misma autoridad nos la ha dado a nosotros. Los milagros, hermanos. Los milagros tenían como fin atraer la atención hacia el reino de Dios. Los milagros, hermanos, que Dios puede hacer en la vida de otros a través de nosotros, hermanos. Eso es lo que va a atraer a las almas perdidas. Pero tenemos que aprender a usar nuestra fe, la autoridad que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a usar la fe y la autoridad que Dios nos ha dado. Porque su palabra dice que Él nos ha dado una medida de fe a todos. No diga que no tiene fe. La fe está ahí. Que no la esté usando es otra cosa. Pero usted tiene ese granito de mostaza. Usted tiene esa medida de fe en su vida. ¿Qué tiene que hacer? Usarla. Ponerla por obra. Por eso se dice, los milagros tenían el fin de atraer la atención hacia el reino de Dios. Y declarar que ese reino se había acercado. Dios se había acercado hacia el hombre. La salud restablecida del individuo que recibía el milagro es también una maravillosa o un maravilloso beneficio. Antes de que se cumpliera el tiempo de Cristo, ¿qué le decía Jesús?
no digáis a nadie. Pero como una persona que ha sido ciega, que ha sido paralítica por años, no puede regocijarse y contar las grandezas que el alto Dios había hecho con él. O usted se queda callado cuando recibe algo de parte de Dios. No dice nada. Tenemos que declarar, tenemos que testificar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermanos. Porque es parte del crecimiento del reino de Dios. Tenemos que testificar lo que Dios está haciendo en su vida. De cómo estaba hace 5 años o hace 10 años y cómo está hoy. No es por ser, es por la gracia de Dios. Es el favor, la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros. Pero si el reino de Dios no se proclama claramente a través del milagro, este no ha cumplido su verdadero propósito. Usted y yo hemos visto sanidades, hemos visto la protección de Dios en nuestra vida y en nuestra familia, aún que no le conocen. Por la intercesión de nosotros siguen permaneciendo fieles, libres de cualquier persecución o problema en la vida. Aunque no le conocen, pero porque usted y yo estamos orando por ellos, podemos ver la protección sobre su vida. Dios es fiel, hermano. Dios es soberano. Pero usted y yo tenemos que permanecer firmes, constantes, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios que en medio de cualquier situación, Él tiene un propósito. No entendemos a veces, hermano. Nos sentimos tristes cuando viene la enfermedad, cuando vienen las malas noticias, pero Dios tiene un propósito. Él quiere restaurar, Él quiere sanar, Él quiere manifestarse en la vida de aquella persona. Pero no tenemos que influir y decirles que Dios le puede sanar, que Dios le puede restaurar, que Dios le puede bendecir. Nosotros somos los instrumentos para llegar a esas vidas. Se esperaba la hospitalidad. En aquel tiempo, dice en la cultura judía, si un viajero entraba a una ciudad y solicitaba un lugar para quedarse y comer, era práctica común que el anfitrión concediera la solicitud, que se podía quedar ahí. Jesús le dijo a sus discípulos que se valieran de esta costumbre en su labor de difundir el mensaje del reino de Dios. Jesús sabía que alguna persona no sería receptiva a este mensaje, pero aquellos que lo recibieran serían transformados y experimentarían la paz que viene de una recta relación con Dios. Simplemente, hermanos, a veces al ayudar a una persona, usted puede ver la bendición a su vida. Sin saber, hermanos, usted viene y le da la mano a alguien que está en una situación difícil. O usted solamente ora por esa persona a verlo cómo se encuentra. Dios viene a bendecir su vida, su familia y su hogar. Cuando usted y yo actuamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Si una persona rechazaba el mensaje, los discípulos debían marcharse habiendo hecho lo que se les exigía. Sacudir sus zapatos de su polvo y seguir adelante, donde realmente recibiera el mensaje. Jesús conocía los riesgos de compartir el mensaje del reino de Dios en este mundo. Sus discípulos serían perseguidos y algunos darían la vida. Por eso Jesús les dio instrucciones de usar sabiduría al llevar a cabo su misión. Es importante, hermanos, que pidamos la dirección de Dios, que nos dé el entendimiento, la sabiduría, cómo llegar a las personas, al corazón de aquella vida. Hay mucha gente, hermano, que necesita de nosotros. Hay mucha gente que necesita de cada uno de nosotros, que le compartemos el mensaje de nuestro Dios. He aquí, dice, yo envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes. Perdón, el 28. Mateo 28. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos
se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La proclamación del Evangelio, hermanos. Si yo le pregunto, ¿dónde empezó esta proclamación? En Jerusalén. ¿Dónde empezó, hermanos? La proclamación de este Evangelio. ¿Y hasta dónde ha llegado en estos últimos días? ¿Hasta dónde ha llegado esta palabra? Jesús les dio una ordenanza. Jesús les había ordenado y cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se recuerda diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de su ascensión al cielo, hermano, Jesús le reafirmó la autoridad. Esa misma autoridad que Dios le ha dado en Juan. Así que Él intercedió no solamente por los que habían creído, sino por los que iban a creer por medio de ellos. Jesús les afirmó la autoridad del Padre que les había dado. Los discípulos necesitarían recurrir a su autoridad para difundir el reino de Dios. Conforme seguimos su ejemplo, debemos recordar que Jesús llama a la iglesia no solo a predicar la salvación. Él nos llama a un ministerio de discipulado para toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que enseñar a otros, hermanos. Porque hay veces personas, hermanos, están creciendo aquí en el Señor y están haciendo cosas incorrectas y tenemos que enseñarles que está mal. Tenemos que educarlos que está mal. Tenemos que decirlo que está bien y que está mal. El niño cuando va creciendo, hermanos, tenemos que enseñarle qué cosa está bien y qué cosa está mal. Ya cuando crezca, él va a tomar su propia decisión. Ya si se equivoca, no fue porque no se lo advertimos, fue porque él quiso. Por eso es importante, hermanos, que entendamos las situaciones, las causas que están pasando especial hoy en nuestros días. Yo decía el jueves, hermanos, en el funeral que fui. Yo me miraba, hermanos, al ver al siervo que estaba ahí tendido. Yo podía decir, cuando él era una persona adulta, yo tenía 16 años. Y yo pasaba un altar a los 16 años, todos los servicios, pidiéndole a Dios que usara mi vida como Él quisiera. Yo venía al altar, cada predicación pasaba al altar, levantaba mis manos y decía: Señor, usa mi vida como tú quieras. Ese era mi anhelo, mi deseo. 16 años. Los jovencitos hoy de 16 años, hermanos, hasta batallamos para que vengan a la iglesia. ¿Cuántos nos hacemos que pasen al altar? A decirle a Dios: te amo, quiero servirte, usa mi vida. Que sentir ese anhelo de servir a Dios, un deseo de buscarlo a Dios en oración, en ayuno, buscando un lugar, si no había culto en mi iglesia, buscando tu iglesia para escuchar palabra. Había oración, allá voy a la oración, a orar, a interceder por los necesitados. Ahí es donde yo vine viendo milagros, prodigios, espíritus he liberado, espíritus malos de una persona a otra, siendo liberados. Y si el otro no estaba orando, se le metía el otro y lo sacaban de acá hasta que decía: pónganse todos a orar, porque no todos sacando de uno al otro. O todos están orando, o no, que otro sacarlo de aquí, que se brinque para el otro, que se brinque para el otro. Pónganse a orar. Porque así le sacaba el espíritu malo a uno y el otro, viendo a ver qué pasaba, se salía de ahí y se le metía al otro. Eso lo vi yo.
Eso lo experimenté yo. Porque yo anhelaba conocer de Dios. Yo deseaba, 16 años, y yo deseaba buscar más de Dios. Y hoy, ni los jóvenes ni los adultos tienen esa pasión por anhelar la presencia de Dios. Estamos viendo al hombre, estamos viendo al predicador, al evangelista, al hermano, poniendo la mirada en Dios. No, quita la mirada de ellos, pon tu mirada en Dios. Es donde debe de estar. A mí me decían que el hermano que el hermano otro. Yo nunca puse atención a eso. Porque mi mirada estaba en el autor y consumador de mi fe, que era Cristo Jesús. El que me iba a firmar en su camino. Y ahí es donde debe estar puesta nuestra mirada. No en las personas, no en el evangelista, no en el predicador, no en el ministro. Ponga su mirada en Dios. Ahí es donde debe estar puesta su mirada. Para poder permanecer y seguir cumpliendo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Seguir predicando, alcanzando almas. Se están perdiendo. Se está acabando el tiempo y las almas están perdiendo y nosotros no estamos haciendo nada. Y pongan a pensar. 5 años para atrás, ¿cuántas almas se ha ganado? ¿Qué es lo que hacen los pastores con las ovejas estériles? No producen para carne, para cocinarlas. Es lo que pasa. Nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir proclamando, testificando. Se están perdiendo y nos ha llamado a proclamar el evangelio. Ore por ellos. Invítelos. Insista, hermanos. Tenemos que hoy en este último tiempo forzarlos a entrar. Invítelos. No se cansen de invitarlos. Ya si no quieren, ellos y Dios. Pero usted haga su trabajo. Usted quítese su responsabilidad, hermanos. Su compromiso. Porque Dios demandará de nosotros la sangre de aquellos que pudimos hablarles testificado y no les hablamos. Él va a demandar de nosotros aquellas vidas que están perdiendo porque no estamos cumpliendo con el trabajo. Recordad que Jesús llama a la iglesia no solo a predicar la salvación, Él nos llama a su ministerio, a los discipulados para toda la vida. El bautismo en aguas es un aspecto de ser discípulo, es una señal de que la persona ha renunciado a la vida anterior. ¿Cuántas almas han venido buscando, necesito ser bautizada? Usted mira, yo soy bautizado cuando fui niño. No, la Biblia me enseña que el momento que tú conozcas a Cristo como tu Salvador, tienes que ser bautizado. Tienes que cumplir con el mandato. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos varios ejemplos, 2 en la Biblia, que no alcanzaron el bautismo, pero sí se salvaron. No que el bautismo salve, pero es un paso de fe, es un mandato que Dios nos ha dado, que estamos renunciando a la vida pasada. Como dice, el bautismo en agua es un aspecto de ser discípulo, a una señal de que la persona ha renunciado a la vida anterior que vivía y se ha alineado con Cristo y cree en Él como Salvador. En los tiempos bíblicos, los que se bautizaban a menudo eran rechazados por su familia. No porque se bautizaban, eran rechazados por su familia y ridiculizados y menospreciados por las personas a su alrededor. El bautismo en aguas entonces era un asunto serio que impactaba la vida eterna de una persona. Estando renunciando a la vida pasada. Ya no más al pecado, ya no más a la maldad, ya no más a lo irreverente. Vamos a buscar al Señor. Renunciando a todo. La persona era ridiculizada, menospreciada por las personas de su alrededor, hasta por su misma familia. El bautismo en aguas entonces era un asunto serio que impactaba la vida entera de una persona. Mire, nosotros cuando llegamos a Estados Unidos vinimos a vivir, hermanos, a contraesquina de la iglesia. Y nuestra familia que no conocía de Dios escuchaban, hermanos,
la música, las alabanzas. Y luego cuando yo acepté al Señor, hermanos, y sabían que yo estaba dentro de la iglesia, hermanos, ¿sabe qué los comentarios que me decían? Oh, ese va a ser un buen bailador. Oye, ¿cómo está la música allá? Así me decían, hermanos, que iba a ser un buen bailador porque oían la música de la iglesia y pensaban que tenían baile. No entraban a ver, pero sí criticaban. Pues le digo, hermanos, sin saber el gozo, el deleite, estar en la misma presencia de Dios, que Él venía, hermanos, a tocarnos por medio del poder del Espíritu Santo, hermanos, a ministrar nuestra vida de una manera maravillosa. Solamente el que ha experimentado ese poder puede entender esa relación de nuestro Dios. Proclamar el reino de Dios incluye enseñar a los nuevos creyentes cómo obedecer lo que Jesús ordenó, lo cual se refleja en una vida verdaderamente libertad espiritual, la verdadera libertad espiritual. Cuando Dios te quita ese peso, cuando Dios te hace libre y te puedes sentir libre para servir a nuestro Dios. Cuando una persona ama a Dios, amará también a los que le rodean, a los demás. Amará a los demás, nos llama a ofrecer el mensaje de esperanza y salvación a todos los que le escuchen. Amar a Dios y amar a los demás son los sellos distintivos de la ciudadanía en el reino de Dios. ¿Cuántos hermanos? El Evangelio se sigue proclamando. Miren, hermanos, mucha gente tal vez piensa mal de los siervos que usan la manera. No, van con ellos porque les dan comida. Van con ellos porque les dan esto. Van con ellos porque les dan lo otro. ¿Se acuerdan cuando Jesús andaba predicando el Evangelio? Cuando le dijo, estos me siguen porque le estoy dando de comer. En el tiempo de Jesús también la gente lo seguía por la comida. Pero en ese grupo había muchas almas que también eran salvadas. Era una manera de llegar al corazón de ellos. Tal vez no todos eran sinceros. Unos iban por la comida, pero otros por la comida espiritual. También recuerdo aquella vez que le dijo, los discípulos dijeron a Jesús, tú eres esta palabra, ¿quién la podrá resistir? Mira, Señor, se van. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se quieren ir vosotros también? Ya no podemos llamar la atención porque se sienten, se enojan. Hay muchos lugares donde, perfecto, hermano, pero yo te tengo que decir la verdad. Dios va a demandar de mí si no te digo la verdad. Tenemos que limpiarnos, purificarnos, hermano, estar limpios para bendecir a nuestro Dios, para estar delante de su presencia, para buscar la voluntad de Dios. Yo les digo siempre, hermano, el enfermo no va al hospital porque está sano, va porque está enfermo. El cristiano viene a la iglesia porque necesita ser limpiado. Todos los días enfrentamos situaciones diferentes, hermano. Todos los días. Y tenemos que venir a Dios para que nos administre y nos limpie. Quite lo que no sirva, hermanos. Nos purifique. Yo como les digo, el enfermo va al hospital para ser sanado. El cristiano viene a la iglesia para ser sanado también. Amen. Praise the Lord. Para quitar todo lo que estorba, todo lo que perturba. Hay tantas cosas, hermanos, a nuestro alrededor toda la semana que tenemos que venir para que Dios venga y limpie, hermanos. Yo les digo, el ave que anda allá en los aires, hermanos, el mismo águila, hermanos. La historia del águila, hermanos, dice que él anda volando, cazando, pero llega el momento, hermanos, que sus plumas se ponen pesadas. Ya no puede ser tan ligero. Entonces el águila va y se remonta, hermanos, y comienza a arrancarse todas las plumas. Se las arranca y después comienza a golpearse el pico hasta que lo quita, que le salga un pico nuevo y unas alas y unas plumas nuevas. Y el águila se rejuvenece. Puede de arriba ver la cacería y venir derechito y levantar la presa y alimentarse. Pero más liviana, porque limpió
todo lo que el aire se ha contaminado, sus plumas. ¿Cuántos nosotros venimos a la iglesia, hermanos, para limpiarnos, quitarnos, desplumarnos, todo aquello que nos asedia, todo aquel peso, hermano, que nos está haciendo sentar, para sentirnos libres, para proclamar el evangelio, para testificar, para orar, para interceder? Mire, hermanos, ¿qué tanto trabajo nos cuesta, hermanos, a levantarnos? Señor, bendice a los hermanos, bendice a esta familia, bendice al otro, cuídalo, protégelo, sánalo, al siervo, la sierva, al predicador, al evangelista, interceder por ellos, hermano. Unas cuantas palabras. Como alguien me decía, me dijo a tus hermanos, porque me hablaron, hermanos. Alguien me habló, quería hablar conmigo. Y yo fui a hablar con esa persona. Y le dije, ¿dónde? Esto es algo privado, dijo, algo santo, algo de Dios. Bueno, ¿dónde nos vemos? Te espero en tal parte. Ya fui. Y mi esposa dijo, si es algo malo, cuídalo y protégelo. Es todo lo que dijo. Oí tantas cosas, hermanos. Hasta una pistola me sacó. Por la mala protección de Dios. El ángel de Jehová que acampa alrededor de mí. Les digo. Lo escuché. Estamos encerrados como en un cuartito de lavar. Nomás ahí. Yo lo escuché. Y todo lo que me dijo, todo lo escuché. Y todo lo que me enseñó y vi todo, dije, terminé, ya le dije, hablé con él y terminé y me vi. Pero puedo ver la protección de Dios, hermano. Tengamos cuidado, el enemigo pone trampas. Pero cuando Dios nos da la revelación, hermanos, tenemos que obedecer. Mi esposa dice que además dijo, Señor, cuídalo, protégelo. Esto es lo que dijo. Yo no soy de oración de nadie. Yo me declaro cuidado y protección. Llegué al lugar, todo lo que pasó, y todo lo que vi, todo lo que escuché, y nomás pude ver la mano de Dios. Amen. Praise the Lord. ¿Ok? Tiene cuidado de nosotros. Pero tú le búscale. Ponte en tus manos. Cuando oiga la voz de Dios, intercede. Pide. Como dice, no tienes que estar ahí. Señor, en tus manos lo pongo. Cuídalo y protégelo. Es todo lo que tenemos que hacer. O si está enfermo, sánalo. Si está triste, levántalo. Si está angustiado, sí. 2, 3 palabras. Pero que salgan de tu corazón. Y Dios te escucha. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Aprender a escuchar la voz de Dios en el momento, hermano. Para que Dios actúe. Esta es la protección de Dios. Este es nuestro trabajo. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tenemos que ponernos en las manos de Dios, hermano, todos los días. Enfrentamos toda clase de situación, pero yo tengo que seguir proclamando el evangelio de Dios, intercediendo los unos por los otros, hermano, todos los días. Póngase en la mano de Dios y ponga en la mano de Dios al que lo rodea. Ahí en Mateo 10:17 dice la palabra, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, y os azotarán, y aún ante gobernadores, reyes, seréis llevados por causa de mi nombre, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es Dios. Jesús ordenó a sus discípulos que estuvieran preparados para enfrentar las dificultades. Y esto es, hermano, lo que usted y yo debemos estar preparados para enfrentar dificultades. El mundo les ofrecía una salida fácil, hermano. ¿Qué es lo que te ofrece el mundo de la persecución? ¿Qué le dice? Simplemente, cállate, no hables de Dios. Mézclate entre el montón. Y guárdese la verdad para sí mismo.
¿Eso no me mandó decir el Señor? ¿Que me quedara callado? Me está enviando a proclamar, a predicar, a testificar, a interceder, a orar. Pero sin embargo el mundo te dice, mira, quédate callado, mézclate entre el montón y guarda la verdad solamente para ti mismo. Es lo que dice el mundo que tenemos que hacer. Pero sin embargo, tales acciones eran inaceptables. Querían permanecer fieles al Señor y a la hora del reino. Teníamos que proclamar, o tenemos que proclamar, no quedarnos callados. Jesús les aseguró a sus discípulos que no estarían solos cuando enfrentarían persecución por su fe. El Espíritu Santo estaría con ellos. Cuando más necesitarían al Señor, el Espíritu hablaría a través de ellos para asegurar que el propósito de Dios se cumpliera en medio de las dificultades. El propósito de Dios se va a cumplir en medio de dificultades. Hoy hay personas, hermanos, que yo aprecio, que yo amo, hermanos, porque son personas que las conozco de toda una vida y están pasando por situaciones difíciles. Y solamente me dicen, pídele a Dios que nos dé sabiduría para tomar la mejor decisión. Dios sabe el tiempo, Dios sabe el propósito, Dios sabe todas las cosas. Solamente tomar la mejor decisión. Y eso es de la manera que estoy intercediendo por estas personas. Me están pidiendo, ora que Dios me dé sabiduría para tomar la mejor decisión en el tiempo adecuado. Y eso es lo que tenemos que estar pidiendo. Sabiduría de Dios para aprender a tomar una buena decisión en tiempos difíciles. Los discípulos sí vivieron tiempos difíciles. La historia registra que casi todos dieron su vida por la causa de Cristo. Los cristianos del primer siglo fueron perseguidos por los judíos, enfrentaron interrogatorios, encarcelamientos, incluso el martirio por parte de los romanos. ¿Qué le sucede a Esteban? ¿No fue apedreado? ¿No lo mataron a apedreadas, hermano? Con piedras, hermanos, ser apedreado hasta llegar hasta la muerte y poder ver la misma gloria de Dios antes de partir, en cual la gente mala que no conoce a Dios se enfureció y más le dieron para acabarlo. Pero tal como Jesús prometió, el Espíritu Santo estaba con ellos y el reino de Dios continuó expandiéndose a pesar de toda la oposición. Pablo, ¿cuántas veces tenía que salir a escondidas, huir de una ciudad a otra para seguir proclamando el Evangelio? ¿Cuántas veces fue arrestado? ¿Cuántas veces fue? Hasta lo dejaron, hermano, apedreado y fuera de la ciudad, que ya estaba muerto, pero sin embargo no había muerto. De ahí lo levantan. Todo esto sufrió. Nosotros no hemos sufrido nada y aún así nos estamos quejando. Y aún así no estamos cumpliendo con nuestro Dios. No hemos experimentado nada de lo que ellos experimentaron ahorita, hasta estos momentos. No hemos experimentado nada y no estamos cumpliendo con el propósito de nuestro Dios. Hoy nosotros, como cristianos, no debemos sorprendernos cuando enfrentemos persecución por nuestra fe. Seguir a Cristo resultará en tiempos difíciles, por lo que no debemos estar desprevenidos al recordar que el Espíritu Santo está con nosotros. Durante tales momentos nos brindará consuelo, confianza, conforme declaramos fielmente el reino de Dios. El mismo Espíritu Santo pondrá la palabra en nuestra boca de qué manera debemos hablar. El 10:21 dice, el hermano entregará la muerte al hermano. Escuchen. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverará hasta el fin,
este será salvo. Cuando os persigáis en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como señor. Si el padre de familia si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿A poco no le dijeron a Cristo? Este saca demonios en el nombre de otro demonio, siendo el Hijo de Dios. Lo calumniaron. Continuamos a nosotros. La vida de un discípulo podía traer problemas tanto en casa como en el mundo. Los hermanos se entregarán a sus hermanos, a las autoridades que los buscan por su vida. La traición también ocurriría entre padres e hijos, dice. El amor al mal sustituiría al amor a los miembros de la familia. La persecución es inevitable porque aquellos que rechazan el reino de Dios se sentirán inclinados a odiar a los ciudadanos del reino. Usted sabrá cuánta gente. Miren, hermanos, cuando ustedes les dicen, ustedes son de la religión popular, ¿por qué te hacen esa pregunta? Porque miren algo en ti, sienten algo. No somos de la religión popular. Así nos preguntan. Así la gente te pregunta. Ah, ¿tú eres de la religión popular? No. ¿Por qué te preguntan? ¿Qué miran? ¿Qué experimentan? ¿Qué sienten? ¿Qué los identifica? ¿Qué es lo que están haciendo? La persecución es inevitable, ¿no? Vendrán tiempos que tenemos que enfrentar. Jesús indicó que algunos que emprenden el camino de la vía del reino cambiarían de rumbo pocos antes de llegar a la meta. Es triste, hermanos, que ya para cumplir, para estar en la misma presencia de Dios, se extravía, cambia, por temor, por miedo a lo que le puedan hacer. La Biblia misma dice, para estar presentes con Cristo tenemos que dejar este cuerpo. Pero estamos enamorados de este mundo. Estamos enamorados de aquí la tierra. Cuando nuestro reino no es de aquí, es del celestial. Pero estamos enamorados de aquí, hermano. No nos queremos ir. No nos quieren que digamos, ya tienen preparado su funeral. Ay, no, que sí, no me hable. Ni me hable de eso. ¿Por qué? Hay personas que ya tienen, ya compraron uno y ya lo cambiaron, pidieron otro más, porque ya pasó de moda. Ya los cajones de hace 20 años son como los de ahora, ya hay que cambiarlos y de renovarlos. ¿Sí? Ya fue y se cambió el vestido también, porque no es el vestido, no es, si es paso de moda. Ahora estamos otra moda. Pónganme otro vestido diferente. ¿Sí? ¿No, ¿a poco no han visto personas de estas? Yo sí. Ya fueron y renovaron sus cajas nuevas, porque esas cajas van de hace 20 años. Ya. No pensaban durar 20 años más, pero pues ya van en casi unos 100 años, pues hay que renovarse para lo que está pasando en los últimos tiempos, lo nuevo que hay. ¿De veras? Hay que renovarse. Y yo los he oído, hermano. Ya tengo pagado todo, pero pues de hace 20 años, pues aquí debe renovar, cambiar algo nuevo. ¿Y sabe qué le hace? Lo de la funerarias que les hace, hermano. Les cobran más. Les sacan más dinero. Porque aquel valió, digamos, 500 pesos. Este ya vale 1000. Otros 500 y te renuevo. Ellos es lo que quiere hacer negocio. Jesús indicó que algunos, al aprender el camino de la vida del reino, cambiarían de rumbo
poco antes de llegar a la meta. A la luz de las nuevas palabras de Jesús, esto no es sorprendente, pero Jesús nos recuerda que aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos. Los que perseveran hasta el fin serán salvos. El mundo puede quitarnos la vida, pero rendirnos al pecado puede costar nuestra alma, hermanos. El mundo puede quitar nuestra vida, pero nuestra alma, hermano, le pertenece a Dios y quiero que llegue con Él. No puedo volverme atrás, no puedo renunciar, no puedo rechazar al Señor, hermanos. ¿Por qué serían tratados de esta manera los discípulos? Jesús fue perseguido por el mensaje del reino. Sus discípulos también serían perseguidos por declarar fielmente este mismo mensaje. Siendo el Hijo de Dios, hermanos, fue perseguido. Los discípulos fueron perseguidos. Hoy en muchas naciones, los evangélicos o los cristianos, como quieran decir, que no sean de la religión de que ellos profesan, son perseguidos. En muchos países, hoy en nuestros días. Aquí todavía no, pero no sabemos qué pueda suceder en unos años. Solamente hay que permanecer. Si ahorita que tenemos la libertad, no le buscamos, imagínense cuando nos estén esperando ahí a ver quién entra al templo. ¿Cuántos van a llegar? ¿O cuántos vamos a llegar a entrar al templo? Para que me arresten porque voy a entrar al templo. Pregúntese, ¿estamos preparados para enfrentar eso? ¿Estamos listos? Por eso les digo, Jesús fue perseguido por los mensajes del reino. Sus discípulos también serían perseguidos por declarar fielmente a ese mensaje. Y nosotros también, hermanos. Ahorita no, pero más adelante. Pues les digo, afírmese. Amárrese en las manos de Dios, fuerte, agárrese, para poder perseverar en medio de cualquier tribulación. El 10:26 dice, así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde los azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese temer. Y solamente es nuestro Dios. El mandamiento de Jesús de no tener miedo a la persecución desafía los instintos humanos. Sin embargo, Él instruyó a sus discípulos a mostrar valor y confianza y proclamar el reino. Hasta ese momento, la proclamación había sido algo limitada. Mucho de lo que Jesús había enseñado los había dirigido a sus discípulos, pero ahora Él les da instrucciones de proclamar su palabra al mundo en plena luz del día y a grandes voces desde los tejados. La vida de Jesús fue una demostración del amor de Dios y del mundo entero. Pero el mundo sabría esto solamente si la verdad de Dios que el Hijo del Señor en su ministerio terrenal era anunciado a toda criatura. Y este evangelio será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Todo el mundo tiene que conocer el mensaje de la salvación. Y entonces vendrá el fin. El miedo a veces nos impide hacer lo recto y lo correcto. El miedo impide que usted y yo hagamos lo recto o lo correcto. Ni siquiera la muerte debería atemorizar al creyente. Escuchen, podemos caminar con el Señor confiados en su amor y cuidado, sin preocuparnos por lo que pudiéramos enfrentar en la vida. No podemos evitar que cosas vengan a nuestra vida, pero sí podemos estar preparados para enfrentarlos. No podemos evitar que vengan cosas a nuestra vida,
pues sí podemos enfrentarnos, estar listos para luchar y para enfrentar las situaciones difíciles. Tenemos el poder, la autoridad que Dios nos ha dado. El poder que está en nuestra lengua, hermanos, que dice el predicador. La autoridad de la lengua, el poder que tiene la lengua. A veces la lengua la usamos por cosas malas, en vez de usarla para cosas de beneficio en nuestra vida. Que hablemos con palabras de autoridad. Declaremos bendición, sanidad, liberación, salvación para las almas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos declarando salvación para las almas perdidas? ¿Cuántos estamos declarando salvación para aquellos que se han extraviado del camino? Usted y yo conocemos gente, hermanos, que ha estado en la iglesia y está fuera. ¿Cuánto estamos intercediendo por todos aquellos que se han extraviado el camino? ¿Qué dice Santiago, hermanos? Si alguien se ha extraviado el camino, le hacéis volver. Cubrirás multitud de pecados y salvarás un alma. Hay mucha gente extraviada, hermanos. Y esa gente hay que hacerla volver una vez más al camino de Dios. Dios nos ha puesto, hermanos, para hacer volver. Interceda, ore, pídele a Dios por aquellas almas que están perdidas y se han extraviado. Mire, Santiago 5, dice la palabra claramente, 5:19. Hermanos, plural, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, dice, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Es lo que dice Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado, y yo le garantizo, todos nosotros conocemos a muchos que se han extraviado de la verdad. Ya no están en el templo. Tocaban aquí la alabanza, hermanos. Tocaban aquí. Cantaban aquí. Predicaban aquí. ¿Dónde están? Extraviados. ¿Y qué me dice? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra responsabilidad. Usted y yo conocemos a muchos, hermanos, que pudiendo estar aquí, están ahí en su casa, haciendo nada, desperdiciando el tiempo. Cuando Dios te dice, no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. ¿Por qué esta palabra está ahí, hermanos? ¿La arrancamos? ¿La quitamos, hermanos? Cuando dice en Hebreos claramente, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y especialmente cuando sabemos que estamos en los últimos tiempos, recordarles. ¿No me cree? Lo voy a leer. Lo miro como que diciendo, hermano, otra vez usted. Pues dice, Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino que dice, exhortándonos. Que nos pide que nos exhortemos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, y el día se está acercando. Por eso les estamos exhortando, no deje de congregarse. Busque de Dios, llénese de la palabra, llénese de Dios, porque le estamos diciendo que especialmente cuando los últimos tiempos se acercan, exhortándoles. No estoy diciendo solamente lo que dice la palabra. La última porción. El miedo a veces nos impide de hacer lo recto. Ni siquiera la muerte debía atemorizar al creyente. Podemos caminar con el Señor confiados en su amor y cuidado, sin preocuparnos por lo que pudiéramos enfrentar en la vida. Mateo 10:29 dice, no
¿Se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Fíjese lo que dice el 30, hermano. Por eso no me interesa que se me caiga el cabello más. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Él sabe cuántos cabellos me quedan todavía, hermanos, y cuántos se me han caído. ¿Y alguien quiere que me vaya y me implante cabello? Nada más que necesito de perder unos $10,000. ¿Pues cuánto me van a poner? ¿A $1 el cabello? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que no podemos negar al Señor, porque Él nos va a negar allá, delante de nuestro Padre. Jesús aseguró a sus discípulos que Dios cuida de toda su creación, incluso los gorriones, que pudiéramos considerar insignificante. El pájaro más pequeño, hermanos, lo podemos sentir insignificante. Él sabe el número también de cabellos de cada una persona tiene en su cabeza. ¿Hasta dónde somos importantes ante Dios? Si Dios está preocupado por las aves y por cuántos cabellos tenemos, ciertamente podamos confiar en el cuidado de nosotros. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas veláis vosotros, que muchos, no valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios está preocupado por las aves y por cuántos cabellos tenemos, ciertamente podemos confiar en su cuidado de nosotros, aunque el cuidado de Dios nos garantiza una vida, no garantiza una vida sin dificultades. En la obra, hermanos, en el trabajo, no me garantiza a mí, hermano, que no tenga problemas. Los problemas los voy a tener todos los días. Las situaciones los voy a tener todos los días. Las dificultades los voy a tener todos los días. Por la diferencia es que tengo a alguien que está al pendiente de mí. Aunque el cuidado de Dios no garantiza una vida sin dificultades, sí debemos confiar que en Él tenemos una vida de gozo y paz, incluso en los tiempos difíciles. En medio de todo, podemos decir confiadamente que Él nos sostiene, que Él nos cuida y que Él nos protege. Jesús sabía en ese tiempo que aún hoy los creyentes enfrentaríamos tentaciones reales de negar que somos sus seguidores. No nos uniremos en solidaridad a nuestro Señor. Os dividiremos en nuestra lealtad entre el Señor y los hombres y nos arriesgamos en cuanto a él llegue el fin. Cristo nos niega ante el Padre. Como discípulos suyos elegimos valerosamente nuestra identidad de seguidores de Cristo, porque dice: y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si yo digo aquí en la tierra, no le conozco, Él va a decir ahí al cielo: Padre, no lo conozco. Así que, hermanos, usted y yo nunca debemos negar al Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, usted y yo tenemos que permanecer fieles al Señor. Escúcheme, fieles a Dios, porque el momento que yo niego a Jesús o yo niego al Padre, vamos a ser negados allá en el cielo. No vamos a tener parte ni suerte con Él. Por eso es necesario que usted y yo permanezcamos fieles a nuestro Dios. Para alcanzar a los perdidos, dice, ya para terminar, para alcanzar a los perdidos debemos tener en cuenta 2 cosas. Primero, Dios nos ha llamado a ser discípulos.
Debemos ocuparnos de crecer continuamente en nuestra relación con Cristo. Tener una comunión con Dios, hermano, todos los días. Tener una relación con Él. Tener un compromiso con Él. Y luego dice, lo que nos capacita para ministrar. Segundo, debemos comprometernos con la tarea del discipulado, ayudando a las personas a conocer a Cristo. Una vez que esto suceda, debemos seguir a los nuevos creyentes, hacerle fieles seguidores de Dios, seguidores de Cristo, en un mundo difícil. En el mundo que estamos viviendo no es fácil, pero tenemos que permanecer fieles a Dios. Busque oportunidades esta semana de hablar de Cristo con alguien. Ore que Dios lo empodere para mantenerse firme y valiente cuando sea tentado a ocultar su relación con Cristo para eludir los problemas. Cuando alguien le dice, tú eres hermano, ¿verdad? Amén, para la gloria de Dios. Tú eres de los de la fe, ¿verdad? Tú eres de los del Espíritu Santo, ¿verdad? Tú eres cristiano. Tú eres esto. Amén, para la gloria de Dios. Esa es nuestra respuesta. Cuando le digan algo, usted es cristiano, porque nos dicen, ustedes los hermanos, usted es cristiano, ustedes son de la mano de la fe, ustedes son de los Espíritu Santo, ustedes son esto, ustedes son lo. Amén, para la gloria de Dios. Creo en un Dios Padre, creo en un Dios Hijo y creo en un Dios Espíritu Santo. Creo que me perdonó. Amen. Praise the Lord. Creo que me salvó. Y creo que Él viene pronto por mí también. Este es el Dios que estamos predicando, hermano, y es el Dios que estamos proclamando. Usted no se canse de orar, no se canse de testificar, no se canse de proclamar el Evangelio a su familia y a los que le rodean. Nomás díganle, voy a orar por ti en la iglesia. Esto es lo que tiene que hacer. Voy a orar por ti. Después van a seguir preguntando. Y cuando las cosas van cambiando en su vida, van a ver. Cuando se encuentre en situación, ora por mí. Te van a decir. Y usted va a seguir orando. Van a ver el poder de Dios una vez más. Y un día van a decir, yo quiero ir contigo a la iglesia. Dios se lo garantiza. Créanle a Dios. Confiese la palabra. Testifique. Y verá el poder de Dios manifestado. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, honrándote a ti, glorificándote a ti, Padre, dándote gloria, honra y alabanza, porque solamente usted la merece. Hemos proclamado la palabra, la enseñanza en esta mañana. Ahora, Dios, yo te pido, Dios, que usted venga a obrar su perfecta voluntad sobre cada vida. Todo lo que está incorrecto, todo lo que no es tuyo, Padre, ven tú a quitarlo. Y ayúdanos, Dios, a perseverar en tu camino, en medio de las situaciones, en medio de todo, Padre. Seguir proclamando el Evangelio, Padre. Seguir proclamando el poder tuyo, Señor. En este momento, Dios, yo le adoro y yo le glorifico y yo le exalto porque usted es grande, porque usted es maravilloso y porque esto es hermoso. Padre, gracias por su presencia, gracias por su palabra, gracias por su amor. Y gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Este pueblo que ha escuchado la palabra, Padre, yo te pido, Dios, que atesore, Padre, la palabra en el momento que la necesite, Señor, para que la use y la ministre. En este momento, Dios, te pido por cada uno que está aquí. Te pido que bendiga sus familias, sus hogares, su trabajo, Padre. Todo lo que ellos emprendan, Padre, que la bendición tuya sea sobre sus vidas. Fortalécelos. Que estén fuertes, Señor, para enfrentar las situaciones de la vida. Que estén fortalecidos, Dios, en el momento de la prueba, de la angustia, de la tentación. Y puedan perseverar en tu camino, Señor. Que no sean de los que vamos a retroceder hacia atrás, sino que vamos a seguir hacia adelante. Yo intercedo, Señor, por este pueblo. Y aquel que me va a escuchar más tarde en su hogar, yo te pido por ellos también. Usted que es fiel y verdadero. Usted que es digno de recibir gloria, honra y alabanza. Gloria a tu nombre, Padre. En el nombre poderoso
de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento.